Hola hermanos, amigos, es de gran bendición y de un gran privilegio estar nuevamente reunidos eh, para compartir la palabra, en donde la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no para, sigue adelante para seguir compartiendo la palabra del Señor. Mis hermanos, la verdad, amigos, conocidos, es de un grato honor, es de una gran bendición saber que en medio de miles el Señor nos ha escogido y nos ha dado la oportunidad de vivir, pues en esto tan difícil que estamos atravesando, en donde prácticamente ya entramos casi al mes de julio y esto no para, pero el Señor no nos ha abandonado, ha tenido su mano extendida dentro de mis conocidos, hermanos en la fe, dando gracias al Señor. Hasta el momento no hay nadie afectado ni infectado con respecto a este virus, y por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque nos ha cuidado de males. La palabra del Señor dice que teniendo sustento y abrigo, de que nos preocupamos. Él aún nos da palabras de aliento en medio de cada una de las circunstancias que atravesamos. Mis hermanos, no queda más que estar atentos, no queda más sino que estar más cerca del Señor, con nuestros errores, con nuestros pecados, pero cada día apartándonos más de ellos, pidiéndole a Dios que sea Él el que nos ayuda a cambiar, que nos ayude a estar más cerca de Él. Mis hermanos, la verdad, están pasando cosas críticas en este mundo, en esta tierra, y tal vez no es motivo de intimidar al pueblo, intimidar al ser humano. Más bien el sentido nuestro es alertarlo, es colocarle una alerta para que nos volvamos al Señor. Yo he preparado este tema, tal vez, no sé, un poco corto, tal vez un largo, no lo sé, porque el tiempo lo maneja el Señor, pero sí quiero hacer énfasis en lo que es el cristianismo original. Acuérdense que cristiano significa que somos pequeños ungidos, y para muchos la palabra original, y sobre todo en estos tiempos, es donde más se pelea. Sobre todo la juventud, ya lo que hacen es tal vez comprar ropa de marca, que sea original, todo lo que se usa, digamos, a nivel personal, la juventud de hoy en día lo busca original. Y ese es el tema mío hoy, en esta tarde o noche, el cristianismo original. ¿Y por qué trato de tocar ese tema del cristianismo original? Porque se ha perdido el cristianismo genuino, se ha perdido ese primer amor. Y yo en alguno de los escritos lo hacía con signo de interrogación, y es que ¿qué se hizo el verdadero cristianismo, el de Jesucristo y sus apóstoles? Porque la verdad es que hoy en día
Ya no tenemos un cristianismo genuino, un cristianismo original, un cristianismo verdadero. Pues para los que somos conservadores, para los que llevamos un evangelio legítimo basado en las Sagradas Escrituras, en donde somos bibliocéntricos, somos cristocéntricos, en donde no nos basamos en lo que el hombre dice, sino en que escudriñamos la palabra, porque a eso es lo que nos manda el Señor. Porque nos hemos dado cuenta que los que dicen seguir a Cristo han empezado a meter una doctrina moderna, una doctrina que ha empezado a los pastores, a los creyentes, a llevarlos a otros horizontes. El Señor en su palabra dijo que Él es el camino, hermanos, Él es la verdad, Él es la vida, pero ¿cuáles son los caminos que se han empezado a tomar? ¿Cuáles son las creencias o las doctrinas que se han empezado a salir en estos tiempos? Porque encontramos en la actualidad muchos servicios de adoración, entre comillas adoración, pero son menos espirituales, son menos sinceros, en donde hoy en día encontramos que los dirigentes, los líderes, los pastores, en el afán de tener un crecimiento, en el afán tal vez de que se extienda el evangelio, lo han hecho de una forma equivocada, porque hoy en día encontramos a mujeres no preparadas predicando el evangelio, a hombres no preparados predicando el evangelio. Encontramos a hombres y mujeres que están dispuestos a adorar, dispuestos a estar en la alabanza, en la adoración, pero lastimosamente lo que han hecho es querer tener como un reconocimiento humano, siendo artistas, no adoradores. Los pastores de igual manera, donde se han hecho, digamos, han tomado nombres puestos por ellos mismos, porque si nosotros nos vamos al evangelio genuino, en el evangelio genuino encontramos ancianos, y esa palabra anciano se perdió en la iglesia. No digo en todas, porque hay algunas que todavía utilizan la palabra anciano. Hoy encontramos con jerarquías en donde supuestamente hay más autoridad. Encontramos al reverendo, encontramos al apóstol, encontramos a la esposa del apóstol llamada profeta. Y aún, hermanos, yo me sorprendía, la verdad. No lo hago con sentido, digamos, de criticar, lo hago más bien con el sentido de que nos volvamos a las sendas antiguas, al cristianismo genuino, al evangelio genuino. Me encontraba en donde un hermano, me reservo el nombre, lo miraba en Facebook diciendo mi apóstola. Hermanos, ¿cómo es posible que a una mujer se le dé ese nombre? Cuando prácticamente la palabra del Señor y aún el mismo apóstol Pablo lo enseña, que él como un abortivo se llama apóstol. Él prácticamente fue el último de los apóstoles, en donde hoy en día, entre tal vez más reconocimiento, más fama, y el Señor no quiere que nosotros tengamos fama. Lo que Él quiere es que seamos nosotros esos siervos del Señor,
porque la misma palabra nos dice: siervos inútiles somos, porque lo que nos mandó a hacer, eso hacemos. Y yo siempre lo repito, hermanos, es tanta la confusión que se ha hecho en las iglesias, en las congregaciones, en donde hoy en día lo que miramos es que los feligreses, los siervos, los hermanos, las almas, las mujeres, hombres y niños que asisten a las iglesias ya no adoran a Dios. Lo que les interesa es ir a servir al apóstol de turno, a la profeta de turno. Hermanos, la palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso se titula el cristianismo original. Y el original es en donde el Señor nos enseña que nosotros debemos humillarnos ante el Dios Todopoderoso y no ante los hombres. Y por ese motivo hoy yo me encuentro un poco alegre, un poco contento, hermanos, en el sentido no de una alegría mala, sino buena, porque aún Dios permitió esto también, para que la gente ya no siga a los hombres. Porque es que hoy en día el consejero es el pastor, el consejero es el apóstol, el consejero es la profeta. Y verdaderamente nuestro consejero es el Señor. Y se lo debe hacer por medio de la palabra. Se lo debe hacer por medio de sus sagradas escrituras. Es Él, el único en quien podemos confiar. La palabra del Señor dice: venid a mí todos los que están cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Pero no, hoy en día corren al pastor, corren al supervisor, porque hoy en día hay jerarquías, y entre más bonito hable el pastor o el apóstol o la profeta, entonces más acuden a ellos, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es primeramente arrodillarnos ante un Dios todopoderoso para que Él nos dé la respuesta. Y si el Señor nos pone a alguien por el cual nosotros tal vez comentemos las cosas, primeramente debe ser al Señor. Y el Señor por ese motivo nos exhorta. Este versículo, capítulo 2, en el que nuestro Señor Jesucristo habla en Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 4, la palabra del Señor dice, y nada más ni nada menos habla el mismísimo Señor Jesucristo, porque es que esto no es de ahora nomás. Durante todo el tiempo, mis hermanos, llevamos más o menos alrededor de 1900 años peleando, discutiendo por la infinidad de religiones. Yo siempre lo digo, hermanos, yo no estoy para competir. Yo no di mi vida por las almas. El buen pastor dio su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas, y ese buen pastor fue nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ninguno de nosotros hemos dado ni por la primera. Y por eso el Señor Jesucristo nos exhorta y nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. El Señor nos manda que nos arrodillemos, que nos humillemos, no ante los hombres, hermanos, por favor. Pueblo de Dios, no es ante los hombres, no acuda a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, aún me he topado, he mirado gente
que no pone la fe en el Señor Jesucristo, sino en los hombres, al punto de viajar a otras ciudades para recibir una sanidad, al punto de viajar a lugares extremos para recibir una sanidad. ¿Acaso el Señor no es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos? El Señor no tiene límites. La unción, la bendición y la sanación del Señor está aquí y en todo lugar. Es por eso que hoy en día muchos hombres, tal vez ignorantes, nos han empezado a tildar y nos han empezado a acusar y nos han empezado a nosotros a apuntar en que vayamos a los hospitales, en que vayamos a las ciudades y empecemos a sanar a los enfermos. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque los mismos hombres lo han hecho. A mí no me gusta casi nombrar, pero usted los puede ver en YouTube, sanando con los sacos, sanando con los zapatos, sanando con cualquier objeto que se imaginen, cambiando el agua bendita por aceite bendito, cambiando las cosas, trayendo tradiciones pero con diferentes nombres. Mis hermanos, ya dejemos esa ignorancia. Y por ese motivo es que nosotros hemos sido vituperiados. Por ese motivo es que la sangre de Cristo ha sido pisoteada y aún el mismo nombre de nuestro Señor ha sido pisoteado, porque los hombres han hecho las cosas como les ha parecido. En donde con una sola puesta de mano en la cabeza los hacen caer y con eso sanos. ¿Por qué ustedes creen que hoy hemos sido criticados? Dando gracias al Señor. Yo les confieso, les soy honesto, practiqué un tiempo esa doctrina, pero le doy gracias a Dios porque cuando empecé a escudriñar las Sagradas Escrituras, el Señor me exhortó. Hermanos, las cosas no son así. Yo sé que nosotros debemos orar por los enfermos, porque la misma palabra del Señor dice que los ancianos deben orar por los enfermos, ungiéndolos con aceite, pero no que nosotros sanemos. El que sana es el Señor, porque Él es el Shaddai. Nosotros no sanamos. El poder no es nuestro. El poder es de Dios. La voluntad no es mía, la voluntad es de Dios. Y Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y Él sana al que quiere. Él liberta al que quiere, no nosotros. Por eso hoy en día, hermanos, tantas cruzadas, llenos los estadios, en donde eso no es que esté mal. Lo mal de todo eso es empezar a distorsionar lo que el Señor nos dejó. Enseñándole al pueblo, enseñándole al cristiano a que todo se hace conforme a la voluntad de Dios, a que primeramente el hombre debe buscar a Dios. Hermanos, discúlpenme, tal vez personas que practican esto se resientan. Yo no lo hago con el fin de juzgar. Pero tantas prácticas hoy en día en las iglesias, en donde más se dedican, perdónenme, a hacer payasadas y no a predicar el Evangelio del Señor. En donde, mis hermanos, una serie de hombres y mujeres dando vueltas, que la verdad no sé cuál es el motivo, la razón, la causa, porque el apóstol Pablo aún exhorta a eso. Porque yo he tenido, mis hermanos, tal vez experiencias de mirar aún personalmente estas payasadas, en donde un amigo nunca más volvió por ese motivo, por meter esas doctrinas tan diversas, tan distorsionadas.
El mismo apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser prudentes. Nosotros debemos ser elocuentes, debemos tener la palabra sana. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: insiste en tiempo y fuera de tiempo, predica la sana doctrina. Hermanos, a veces entramos a una iglesia y la iglesia o la congregación como tal parece un manicomio, y la gente nueva se va a salir, no va a volver. ¿Por qué? Porque se han metido doctrinas diferentes a lo que la palabra nos enseña. La palabra no nos enseña que nos debemos alocar. Una cosa es la exaltación, la adoración, pero otra, hermanos, es tirarnos al piso como locos. Que es que el chicle santo, la manguera santa, trae una foto y oramos por él, trae una prenda y oramos. Hermanos, son prácticas de brujería. Nosotros no podemos entregarle una prenda, no debemos entregar una foto. Lo que nosotros debemos entregar, si es nuestros hijos, si es nuestra esposa, si no es, la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra legiones, contra potestades, y para eso nosotros lo que debemos hacer es predicar el evangelio y orar, pero exclusivamente por la persona, pero no con prácticas de misticismo y de cosas extrañas. No, mis hermanos. La palabra del Señor, aun si nosotros leemos completamente los evangelios y leemos todas las cartas del apóstol Pablo, vamos a entender qué es verdaderamente lo que el Señor quiere para con nosotros. Mis hermanos, nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es identificar lo bueno y desechar lo malo. Hermanos, el que tiene ojos que vea, el que tiene oídos que escuche. Pero la palabra, ese es el motivo. Lo más difícil que se está en este momento presentando es que encontramos cristianos que ni siquiera saben cómo se llaman los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque hoy en día los líderes, si es que los podemos llamar líderes, lo que han hecho es empezarles a introducir las doctrinas de ellos. Se enfatizan en que si tú no hablas en lenguas, entonces no tienes el bautizo del Espíritu Santo, basándose en el libro de los Hechos, cuando se derramó el Espíritu Santo. Pero no han entendido que esas lenguas tenían entendimiento. Por eso, mis hermanos, mucha gente ya no asiste a las congregaciones, porque los mismos pastores, los mismos dirigentes, lo que han hecho es sacar a las almas que quieren escuchar un verdadero evangelio. Yo animo, si en algún momento tal vez escuchas este video, vuélvete a las sendas antiguas, vuélvete a la sana doctrina, vuélvete al verdadero evangelio, si es que verdaderamente nos constituimos cristianos, pero cristianos genuinos. Y dentro de la cristianidad original hay mucho, mis hermanos, hay mucho. El error más grande del cristianismo a través de los tiempos es no estudiar las Sagradas Escrituras. Y esto lo comparto y lo manifiesto para toda la humanidad.
tanto en el cristianismo como en el catolicismo y todas las religiones que hayan aquí en la tierra implantadas por el hombre. Porque la iglesia primitiva, la cual fue constituida por nuestro Señor Jesucristo y los 12 apóstoles, fue fundada por nuestro Señor y también dada unos parámetros, cuáles son las Sagradas Escrituras. Pero eso es el error, de no escudriñar. No es solo leer, es escudriñar, es investigar, es pedirle a Dios que nos dé sabiduría y conocimiento para no caer en el error. Porque la misma palabra dice que en estos postreros días habrán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Parecen ser hombres mansos, pero a la final son lobos rapaces. ¿Por qué la preocupación de muchos pastores y líderes de abrir las congregaciones? No crea que es tanto por querer compartir el evangelio. Yo no juzgo a todos, pero hay intereses. Yo sé que muchas iglesias se tuvieron que cerrar por la parte económica, pero nuestra boca no se ha cerrado. ¿Cuál es la tarea que el Señor nos mandó a hacer? A pregonar el evangelio, pero a pregonarlo de una manera con respeto, sin distorsionar, buscando la forma de cómo predicar la sana doctrina. Hoy en día, hermanos, encontramos a cantores adúlteros, encontramos a las cantoras adúlteras, y el pastor no dice nada. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que haya un centro de espectáculo. Lo que interesa es que la iglesia se convierte en un centro de entretenimiento, más no de santidad. En donde hoy en día encontramos a las danzarinas, ni más ni menos que parecen niñas bailando tecnocumbia. Entonces, no, ¿a dónde es que está la iglesia? ¿Para dónde es que van los verdaderos adoradores? ¿Dónde encontramos ese verdadero cristianismo? Ese cristianismo genuino. En donde hoy en día los cultos de jóvenes parecen discotecas, con luces, en donde el hecho no es atraer a los jóvenes para que tengan un encuentro con el Señor. No. El hecho es para que tengan un encuentro con aquel hombre o aquella mujer que está cantando. En donde hoy encontramos, hermanos, en las iglesias para recolectar fondos, contratando artistas para entretener al pueblo. Es cierto, mis hermanos, eso se mira en el mundo secular. Eso se lo mira. Pero nosotros como cristianos no. Lo que debemos seguir es verdaderamente al Señor, dejando esas prácticas que se asemejan mucho al mundo. Horas, mis hermanos, cayéndose la gente, contratando tal vez magos, porque usted hoy en día mira en YouTube
Y eso duele en el corazón, eso da vergüenza, hermanos, da vergüenza, verdaderamente da vergüenza. A mí me da una vergüenza ajena mirando a un hombre que es que polvo de oro, que del cielo cae polvo de oro, echando escarcha en las sillas antes de iniciar el culto, de manera de que cuando la persona llegue, se siente, sus manos estén llenas de escarcha dorada, y el pastor con su astucia, porque ahí sí no contaban con mi astucia, entonces les dicen, miren sus manos, y claro, la gente de una forma ingenua dicen es el Señor, porque tienen una manera psicológica de convencer a la gente que las cosas son así. No, al Señor no le interesa que nosotros nos llenemos de oro. Lo que a Él le interesa es que nosotros cumplamos sus mandamientos. Mis hermanos, si nosotros comparamos el cristianismo antiguo con el cristianismo moderno, es completamente diferente. Charles Spurgeon nunca se catalogó como apóstol. Juan Calvino tampoco. Martín Lutero tampoco. Yo tal vez el inglés no lo pronuncio muy bien, por eso no digo los nombres. Hay muchos que no se catalogaron. Hoy en día se catalogan ya para tener un título. Billy Graham, ese grande evangelista. Mis hermanos, entre nosotros seamos más humildes, mucho mejor. Porque eso es lo que quiere el Señor, que seamos humildes, que no nos creamos con títulos. Hoy en día el apóstol X unge al pseudoapóstol y ya se cataloga como apóstol. Y obviamente pues la mujer no se puede quedar atrás, tiene que llamarse profeta. Y si ya tiene un grado más, pues apóstola. Qué difícil, hermanos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por ese motivo es que el Señor ha empezado a cerrar un poco las iglesias, porque Dios lo permite. Porque si no hay gente, no hay fama. Así de sencillo, hermanos. Hoy ya en día, usted mira un artista reggaetonero, un artista de rock, en una tarima y coloque al artista evangélico igual. Lo único que cambia es la letra, pero en comportamiento es el mismo. No, hermanos. Por eso el Señor en Mateo exhorta también, por eso les digo, esto no es de ahora nomás, esto viene desde hace mucho tiempo. Por eso es importante que escudriñemos la palabra, la estudiemos y estemos atentos a cada cosa que nos comparten. No traguemos enteros, hermanos. No nos dejemos engañar. La verdad está en la palabra. La verdad está en el Señor Jesucristo. El capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo quisiera comentar algo
tal vez con el respeto de mi suegra, de mi esposa, de mis cuñados, porque todavía hay un dolor interno. Y a veces en el afán de querer buscar una sanidad, a veces se cometen errores. Pero dentro de esos errores es el Señor el que da respuesta. Mi suegro, a la verdad, él ya no está en este mundo, no está en esta tierra. Se está gozando con el Señor porque él partió con el Señor. Y él fue a una iglesia que es muy nombrada en Pereira. Yo creo que tal vez de pronto ustedes en algún momento se enterarán quién es el pastor. Y este pastor maldijo y bueno, reprendió hasta donde más no pudo. Y la verdad es que no pasó nada. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad es de Dios. La voluntad no es de hombre. Es el Señor el que hace la voluntad. Por eso, mis hermanos, qué duro, qué difícil les comparto esto. Estaba en un parque y habían unos hermanos en la fe predicando el evangelio en una cancha deportiva. ¿Y qué pasa? Pasaron unos señores y de acá les gritaban: vayan a sanar a los que tienen el coronavirus. ¿Por qué creen? Porque eso lo ha hecho ver la gente. Que tal vez nosotros somos mágicos. Que tal vez hay pastores como la lámpara de Aladino. No, mis hermanos. Es el Señor el que sana. Nosotros no. Es por eso, mis hermanos, el mal entendimiento, la mala doctrina, la mala explicación. Aquí hay muchos. Yo conozco muchos, hermanos. Aquí en Pasto, en la ciudad de Pasto, conozco muchos creyéndose los milagreros. Pero no es así, hermanos. Enseñémosles correctamente la palabra. Enseñémosles como está aquí en la palabra. No inventándonos cosas que no son. ¿Por qué tenemos que aumentarle a la palabra? Profetizando cosas que no son, hermanos. Haciéndole creer a la gente. ¿Para qué? Para que sigan llenando los lugares. Hoy en día, hermanos, la importancia de nosotros es compartir solo el evangelio. Y si tenemos que orar por los enfermos, hermanos, que el Señor haga la obra, sea Él. Basta ya con ese evangelio de la prosperidad. Basta ya con las mentiras, pastores. Dejemos de colocarnos nombres, títulos, que nosotros mismos los hacemos. Y si en algún momento lo tienes, hazlo para edificar la iglesia, porque así dice la palabra, y que todo sea con amor. Conozco muchos pastores aquí llamados apóstoles, pero que no tienen amor. No tienen amor por el prójimo, y tienen mucha lana, pero no tienen amor por el prójimo. Mis hermanos, la palabra del Señor, para terminar, en Efesios, dice Efesios 2:2. Y esto sí es que tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pastores que enseñan a sujetarse, pero ellos no se sujetan a nadie.
Yo me sujeto al Señor, pero ellos dicen sujetarse. Yo he sido criticado por estas cosas, pero a veces es por hablar la verdad y por hablar esto y tocar estos temas. Pero lo importante es que retengan lo bueno y si hay algo malo de mí lo desechen. Pero, mis hermanos, sigamos al Señor Jesucristo y sigamos lo que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. El apóstol Pablo señala algo de la circuncisión y la incircuncisión, y él dice que eso nada es. O sea, las cosas que hagamos en las iglesias prácticamente para Dios no son nada, hermanos. Lo que Él quiere es que la importancia del Señor es que guardemos los mandamientos. Mis hermanos, hoy en día hay mucha gente que, o pastores, o hermanos, o lo que sea, en las casas, se les dificulta hablar del lesbianismo, se les dificulta hablar del homosexualismo, se les dificulta hablar de la fornicación, del adulterio, del robo, de la prostitución, porque lo que a ellos les interesa es que la iglesia esté llena, sin importar lo que sea, sin importar la práctica que haya. ¿Por qué? Porque se ha perdido el cristianismo genuino. Mis hermanos, amigos, en donde yo comparto la palabra, solo nos reunimos 8 personas. En un tiempo hubieron más, pero cuando yo empecé a tocar el tema del pecado, empezaron a irse. ¿Qué interesa, mis hermanos? ¿De qué nos sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Con que se queden 2, pero que sean genuinos, con eso es ganancia, hermanos. Hoy en día las iglesias son llenas de espuma. Hoy en día, por la cuestión de la cuarentena, están cerradas. Pero antes de esto, multitudes. La iglesia del millón, iglesias llenas, pero vaya a ver el corazón de cada una de esas almas. Vaya a ver usted si cuando hace una cruzada, todas aquellas personas van por cambiar. No, van es porque el milagro no más. Y si reciben el milagro se pierden, ya no van más. Hermanos, amigos, lo que nos interesa a nosotros es que las personas se arrepientan. Y aún dentro del pequeño remanente que el Señor tiene escogido, hermanos, a mí me interesa que se gane uno, pero verdaderamente que ame al Señor. De que la alabanza, que cante aunque sea solo uno, pero que verdaderamente sea con un corazón puro, con un corazón contrito, con un corazón humillado. ¿De qué sirve tener una banda grande? Pero si de los 10, tal vez solo uno es el que adora verdaderamente a Dios, al Señor. Los demás solo simplemente porque los vean. Hoy en día, de los que le cantan al Señor en las iglesias, no creo que le canten en la casa. No generalizo. No estoy generalizando, hermanos. Pero autoevalúese. Si verdaderamente usted le canta a Dios, empiece a componer. Empiece ahí en la sala de su casa a cantarle al Señor. Mis hermanos, los domingos nosotros normalmente pasábamos por los templos o por cualquier lugar y escuchábamos las alabanzas. Hoy en día no se escucha. ¿Por qué? Porque están de vacaciones. Dentro de los barrios, algún hermano canta en la iglesia. Pero miremos si canta en la casa. Eso es,
Hermanos, una iglesia ¿qué? Religiosa. Pastores que solo únicamente lo que hicieron fue a dedo nombrar a líderes, supervisores, cantores, cantoras, y dentro de los que diezman, esos son los que se ponen, porque si no diezman, no. Mis hermanos, ¿hasta cuándo con esto? ¿Hasta cuándo? La fidelidad es para el Señor, no para los hombres. La fidelidad, la sujeción, la obediencia y la lealtad es para el Señor. No estoy diciendo con esto que no nos debemos sujetar a nuestras autoridades, pero no en reverencia, porque la reverencia es para el Señor. Una cosa es obediencia y otra cosa es reverencia. Entonces, mis hermanos, empecemos nosotros a escudriñar las Sagradas Escrituras y miremos en lo que estamos. Y si estamos equivocados, pidámosle perdón a Dios y que el Señor nos enseñe para así poder enseñar a los demás y decirles en el error en el que tal vez de pronto se encuentran. Mis hermanos, gracias por escuchar. Dios les bendiga. Dios les guarde hasta una nueva oportunidad que el Señor nos dé vida. Padre, te damos gracias, Dios de los cielos, en esta tarde, Señor, en esta noche, para que en el bendito nombre de Jesús guardes nuestras vidas, nos tomes, nos llenes. De que todo lo que hagamos, lo hagamos, Señor, Padre, en reverencia y en santidad a ti. De la forma más especial, Señor, de seguirte a ti, no a los hombres. De que si hemos cometido errores, tal vez prácticas que te han ofendido, hay cosas que tal vez de pronto a ti no te han gustado, Señor, y que por ignorancia las hemos practicado, perdónanos, Señor. Hoy en este día, Señor, entregamos a cada uno de nuestros pastores, a cada uno de los pastores, a cada uno de los hermanos, para que verdaderamente busquen, Señor, tu rostro, busquen tu justicia, que siempre nosotros coloquemos los ojos en el Señor, de que esto haya sido una lección por la cual estamos atravesando y que le enseñemos el verdadero evangelio a nuestros hermanos, que no busquemos nosotros tal vez el aplauso de los hombres, sino el aplauso del Señor por nuestro comportamiento, por nuestra lealtad, por el cumplimiento de los mandamientos. Hoy te doy gracias en este día, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén.